Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar y continuar con nuestra programación esta mañana. Sin duda alguna vamos a continuar como siempre ofertándoles diferentes temas que le permiten a ustedes recoger insumos pertinentes para poder tener desde luego una propia radiografía sobre las temáticas que abordamos. Esta mañana, lo decía hace unos minutos, vamos a hablar acerca en qué consiste el programa Fulbright, que desde luego representa un intercambio educacional insignia que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que provee a sus aspirantes escogidos desde luego la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar, así como también el intercambio de aspectos que tienen que ver con la cultura. Hoy, esta mañana, quiero darle la más cordial bienvenida a Joseph Winter. Él es un diplomático de carrera de servicio exterior en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente trabaja en la sección de Asuntos Públicos de la Embajada acá en nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Joseph. Gracias por tenerme, gracias. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Herrera, especialista cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Organiza e implementa programas de intercambio académico, incluyendo Fulbright. Muchísimas gracias por venir. Gracias por acompañarnos, Fernando. Aquí esta mañana. Sydney Robertson, ella es becaria Fulbright de Dallas, Texas, y nos acompaña también esta mañana. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. El programa Fulbright es el principal intercambio académico de los Estados Unidos, o sea, es el más reconocido, ¿verdad? Y tiene su inicio en el año 1946, ¿verdad? Harry S. Truman firmó la legislación en aquel tiempo, justo después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de prevenir conflictos en el futuro, por medio de hacer intercambios académicos, ¿verdad? Y conocer culturas y hacer puentes entre culturas, ¿verdad? Esta era la meta, enviar ciudadanos estadounidenses a diferentes países, ¿verdad? Para hacer esta conexión. Este año estamos celebrando 75 años, ¿verdad? Desde el inicio de ese programa. Y quiero invitar a todos que están viéndonos hoy a buscar en las redes sociales nuestras páginas de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador para ver perfiles de becarios pasados y presentes. Tal como la primera, su nombre es Ana Medrano. Ella fue a los Estados Unidos en el año 1952 para estudiar química, ¿verdad? Así que ella es un ejemplo de una mujer que decidió tomar esta oportunidad y realizar, después regresó a El Salvador y realizó una carrera. El impacto, Fernando, es precisamente, digamos, lograr que ese conocimiento, ese pool, digamos, de estudio y de experiencia en prácticas, lo que sea, que se da dentro del proceso de formación con una beca de esta naturaleza, es precisamente que sea aplicado en El Salvador. Así es. A ver, cuéntanos un poquito más del programa, ¿eh? Sí, yo creo que lo que acabas de decir es bien interesante. De hecho, hay 4 ganadores del Premio Nacional de Cultura que son ex becarios Fulbright. Hay más de 41 ganadores del Premio Nobel, becarios Fulbright, en la historia. Y en realidad esto demuestra cómo cuando apostás por la educación de una persona y esta persona tiene una visión clara de futuro y tiene también un compromiso de servicio a la comunidad y de servicio cívico, esto se va a reflejar también en cómo se ayuda a que las ciencias, las artes y en general la educación universitaria progrese. Y ese es el efecto que hemos visto en El Salvador. De hecho, hay por así decirlo, cientos de docentes universitarios que han sido ex becarios Fulbright. ¿En qué consisten estas becas? Básicamente es una beca completa que te permite estudiar a nivel de posgrado, maestría o doctorado por 2 años en los Estados Unidos. Todos los costos del programa están cubiertos por el Departamento de Estado, más donaciones que hacen las universidades locales en los Estados Unidos. Así que, por decirte algo, el costo anual de una beca de estas anda por $55,000, que es lo que pone el gobierno de los Estados Unidos, y luego entre unos $20 o $40,000 adicionales
que cada universidad va a donar normalmente en términos de lo que es la colegiatura. Fulbright no es una cobertura de una carrera, carrera profesional, es... No tenemos programas de pregrado en este momento. De pregrado, ok. Eso es bien importante. Sí, en los 80s y en los 90s sí tuvimos programas de pregrado, sí teníamos como 15 becarios anuales, era un programa especial. Luego ese programa desapareció, ahora únicamente es para posgrado. Sydney Robertson, cuéntenos la experiencia que se da desde el punto de vista de haber sido o es becaria y por supuesto con toda esta nueva proyección para la obtención de un doctorado en la Universidad de Missouri, según tengo acá en los datos. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad me encanta este país y esta beca. Esta beca fue una de las más importantes partes de mi vida porque yo tengo la oportunidad para aprender más para la cultura de aquí en El Salvador y la industria de textil y confección, porque este es parte de mi doctorado en la Universidad de Missouri. Porque tú sabes, El Salvador es una de las más importantes exportaciones de textiles en todo el mundo. Y más que 80% de las mujeres aquí a veces trabajan en las maquilas y las fábricas. Y yo quiero estudiar más sobre la vida de ellas aquí en El Salvador. Ok, ¿qué países son los que también se benefician? ¿Todos? ¿Ese es un programa abierto no solo para El Salvador? ¿O hay reglas, hay condiciones, hay ciertos requisitos que los países deben de tener o cumplir para poder tener, derecho a ser aplicado este programa? Lo que sí le puedo decir es que estamos en 160 países, ¿verdad? Los requisitos, no sé exactamente, tal vez Fernando sabe mejor que yo, pero la idea es que cada país tiene beneficio de participar en este programa. Alrededor del mundo, cada año hay 8,000 becarios Fulbright. ¿Cómo se obtiene el conocimiento con relación a mi hijo, a un estudiante, a poder de alguna manera accesar a obtener conocimiento de cómo hacer los requisitos y aplicar a una beca de esta naturaleza? Bueno, todos los años en enero lanzamos la convocatoria. La convocatoria se pone en el sitio web de la embajada. En enero, esto es en enero. Todos los años. Y más o menos el periodo de convocatoria va de enero hasta finales de abril. En mayo y junio hacemos las selecciones de los becarios. Adicionalmente, nosotros hacemos viajes al interior, a Oriente todos los años, también a Santa Ana, y aquí en San Salvador hacemos presentaciones directamente con las universidades que participan más a menudo. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Anabel. Gracias, Ernesto. A ver, cuéntanos la experiencia que se ha tenido o se tiene a partir de la participación en este programa que impulsa el gobierno de los Estados Unidos y ya 70, me decías que eran 75 años, ¿verdad? Pero en el país viene también desde el 52, que decías que tiene la primera persona que tuvo derecho o acceso a participar en este programa. A ver, Anabel. La verdad es que es una experiencia muy enriquecedora. Cuando yo participé en este programa, fue en el 2012, tuve la oportunidad de estudiar en Illinois, diseño curricular. En ese momento era una necesidad que teníamos bastante, bueno, en realidad el diseño curricular es una necesidad en educación. Presenté mi propuesta de estudios y cuál era el plan que yo tenía al regresar. Les pareció una buena propuesta a la embajada y a las personas que estaban seleccionando y me escogieron entre las personas para poder estudiar en los Estados Unidos. Estuve allá en el 2012 al 2014 y la verdad es que es una experiencia que le cambia a uno la vida. ¿Qué hay digamos, un poco del estatus actual que tienes? ¿Trabajas en el área, trabajas en el área de formación también, pedagógica? A ver, cuéntanos un poquito de qué impacto ha tenido en tu vida, aparte del know-how, del conocimiento que lograste tener con él. Sí, en ese momento trabajo para una editorial y soy consultor internacional. Yo trabajo con República Dominicana, Panamá, El Salvador, apoyo con algunos colegios en México también. Entonces esta experiencia internacional me ayudó mucho para conocer la educación no solo del país, sino que de diferentes países y ver en qué tenemos cosas similares, en qué somos diferentes y que todos queremos una mejor educación para nuestros países.
Hay barreras que logran, digamos, estar presentes, especialmente cuando uno de estudiantes se enfrenta a una nueva forma de ver, digamos, esa formación educativa. Me da la impresión que todas esas cosas cambian una vez con un programa de esta naturaleza que debe ser consistente, digamos, en qué áreas. Específicamente cuando se trata de medir los alcances que tienen modelos educativos como el nuestro, con los de Estados Unidos, que son diferentes. Fernando. Realmente cubrimos todas las áreas académicas, sin excepción. Únicamente hay una exclusión para aquellas que incluyen prácticas con seres humanos y animales, porque eso tiene una complejidad de permisos para que la gente pueda hacer las prácticas en Estados Unidos. ¿De qué? Realmente estamos hablando de que una persona tiene que ser completamente fluida en inglés, requiere al menos que tenga un resultado de 80 puntos en el examen TOEFL, y para que sea competitiva, para que sean 100 puntos. Esa era mi pregunta, pero ¿cómo si nuestra educación no es bilingüe? Entonces, ¿quiénes tienen derecho y acceso o quiénes son los que son seleccionados sobre esa Es una excelente pregunta, porque en realidad al principio es lógico que las personas que tuvieran esta oportunidad fueron aquellos que estudiaban en colegios bilingües. Claro. Pero esta situación ha cambiado por dos razones. Hay uno porque hay un cambio en la cultura salvadoreña, y tenemos iniciativas como English Access, como Supérate, como oportunidades, que le da la oportunidad a estudiantes de escuelas públicas de aprender inglés y poder competir. Precisamente cuando hablamos de modelos educativos de países como el nuestro, es adentrarnos precisamente a conocer las políticas públicas que han sido precisamente diseñadas para mejorar los niveles educativos. Hay países y experiencias en el área centroamericana. Costa Rica le apostó muchísimo, hablando un poco del tema del inglés, porque me da la impresión, tal vez no ahora, pero si lo vemos en retrospectiva, hace 20 años el acceso al inglés no era tan para todo el mundo, ¿no? Era un poco escogido aquello, ¿sí? Y de hecho tiene razón y sigue siendo así. Y quizás lo sigue siendo, y a eso quiero llegar. Mi punto al que quiero llegar es... Pero hablando de los requisitos, ¿verdad? Para este programa no es solamente inglés, ¿verdad? Académicos excelente, ¿verdad? Pero un nivel así, pero también queremos ver personas que tienen un plan de vida, ¿verdad? Que tiene deseos de dar a su comunidad, de ser líderes, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos queremos ver un futuro mejor para El Salvador, porque beneficia a ambos países, ¿verdad? Queremos ver esto. Por supuesto, no hay duda. ¿En qué consiste tener el beneficio de un proceso de formación sabiendo de que hay muchos obstáculos, pero también hay muchas oportunidades, como en su momento los grandes pensadores lo dicen, ¿verdad? A un problema, una solución, ¿eh? Sí, pues todos pueden aprovechar esa oportunidad para aplicar y todo tiene soluciones, tú sabes. Entonces hay obstáculos en cada tema, cada oportunidad, cada experiencia. Pues si tú tienes deseos, si tú tienes fuerte, tú puedes. Anabel, cuéntanos también en ese sentido. Yo siento que creo que contigo puedo entrar o adentrarnos a ese tema de la responsabilidad de una política pública para cambiar ese modelo educativo que sin duda alguna, si estamos hablando de una globalización, el principal factor de globalización es el tema del idioma, que yo sé que no está en un 100% dentro de lo que es la parte pública. Sí, totalmente de acuerdo. El inglés es una parte fundamental. Y quizás quisiera también comentar un poquito yo estudié en escuelas públicas. Toda mi educación ha sido en el sistema público y tuve muy buenos maestros de inglés, pero igual mi papá identificó esa necesidad de aprender el inglés y desde pequeña mis padres me pusieron en clases de inglés. Y luego, ya cuando yo estudié mi licenciatura en idioma inglés, pues ahí reforcé muchas de las cosas y eso me permitió poder optar al programa de Fulbright. A ver, Fernando, sé que me puedes complementar esa parte digamos ya para ir en conclusión, y otros elementos importantes que esta mañana debe de quedar como mensaje para la población, ¿no? Sobre este programa. Sí, yo creo que lo fundamental es como tú decías, que Roma no se hizo en un día. Sí. Entonces, se vale soñar. Claro. Sí, se vale claro. soñar. Imagínate una educación
pública nuestra bilingüe. Sí. Sería... Yo te contaba que nosotros todos los años, en los últimos 5 años, hemos estado mandando adicionalmente 25 estudiantes de inglés que van a enseñar español a escuelas públicas en Estados Unidos. Es un programa que se hace con fondos de las universidades, de los estudiantes y de la embajada. El costo total de este programa anda por unos $25,000 al año. A ver, ya a manera de concluir y cuáles son el diseño de capacitación, formación, identifica cada país por sus necesidades, ¿sí? Así es. En el caso de El Salvador, yo creo que hay un elemento bien importante sobre las necesidades que tenemos en El Salvador, y hay obviamente la necesidad del idioma inglés, la necesidad de tener competencias en el área de la computación, de la programación, tecnología, pero adicionalmente aprender a aprender. Es decir, que un ser humano debe ser capaz de ser autónomo y de investigar y de formarse y tomar criterios por sí solo. Y esto no vale de nada si tú como ser humano no estás colaborando con tu comunidad, si no tienes un elemento de servicio. El tiempo se nos agotó. Sí, igual, ¿qué mensaje nos puedes dejar para aquellos que nos están viendo esta mañana? Pues si tú quieres aplicar para esta beca, por favor puedes visitar el sitio web de Estados Unidos Embajada, y yo creo en ti, tú puedes. Okay. A ver, Joseph. Creemos sí en cada uno de ustedes. Y también quiero invitarles a visitar nuestras páginas en las redes sociales para conocer más sobre los becarios pasados y presentes, ¿verdad? Les invitamos a conocer más. Gracias. Muchísimas gracias. También, Anabel, gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Y qué mensaje también nos dejas a manera de reflexión y cierre de este tema que hemos tenido en la primera parte del programa? Que el cielo es el límite. Nosotros nos ponemos nuestros propios obstáculos. Entonces, si queremos una beca, si queremos estudiar en el extranjero, es de buscar las oportunidades y están ahí. Ok, interesante, muchas gracias. Les agradezco el que nos hayan acompañado y nos hayan refrescado precisamente con este importante programa, de la cual, lo decía Extra Cámara, he tenido la oportunidad de conocer a muchos amigos que han sido beneficiados precisamente con estas becas. Así es que de antemano muchísimas gracias también al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada, por haber canalizado la participación y la realización de este programa. Así que muchísimas gracias. En esta segunda parte del programa me acompaña el secretario de Comercio e Inversiones del Gobierno de la República, Miguel Catán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Neto. Es un gusto estar en tu programa y muchas gracias a la teleaudiencia. Estamos para poder compartir las buenas noticias de lo que está pasando en El Salvador y el futuro que viene para nuestro país, el cual es promisorio y muy cercano. Hablemos un poquito sobre estas metas de crecimiento que establecen que en el país estaríamos cerrando el ciclo 2021 alrededor del 9%. Bueno, no son metas, son proyecciones en realidad. El Banco Central de Reserva en el mes de septiembre notificó sus proyecciones de crecimiento para el año a partir de los resultados obtenidos hasta el segundo trimestre del año. El segundo trimestre fue un trimestre muy especial, tuvimos un crecimiento del 24%, con un tremendo crecimiento en exportaciones, en remesas familiares, en importaciones de bienes de capital y en importaciones de bienes intermedios. Entonces, este número del 9% surge de la proyección de lo que va a suceder en los próximos 2 trimestres, los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Ahora, estas proyecciones de crecimiento tienen que ver con muchas variables, ¿no? Y variables que algunos economistas las retoman desde el punto de vista de que el año pasado, sin duda alguna, no tener un crecimiento por el impacto de la pandemia, por un lado. Por otro lado, otros opinan que, bueno, en parte ha sido por toda la inyección y el buen manejo que se ha tenido de toda la pandemia para poder hablar de estas proyecciones. Sí, realmente siempre hay los que encuentran el pelo en la sopa, decía mi papá. Y siempre existe el que anda buscando el punto negro donde no existe. La realidad es que efectivamente hay un crecimiento que parte de un decrecimiento del año 2020, que originalmente se había proyectado que El Salvador iba a decrecer un 12.5%.
Sin embargo, solamente decrecimos un 7.9, lo cual es bueno comparado con los demás países de la región. Esto demuestra el nivel de esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República, todo el gabinete económico, para poder generar las condiciones necesarias para inyectar dinero a la economía, para que se reactive la empresa privada y se fortalezcan los empleos, a tal grado que nosotros hemos recuperado en el primer trimestre del año el total de los empleos perdidos, y en el segundo trimestre todavía tenemos crecimientos muy superiores en empleabilidad de los que tuvieron los gobiernos anteriores. Uno de los principales, digamos, indicadores de este crecimiento, de esta proyección de crecimiento, que por cierto coincide en algún momento lo que dice el Banco Central de Reserva con el Fondo Monetario Internacional, que ha acompañado precisamente estas metas proyectadas, es el tema de la inversión pública y privada en El Salvador. Es correcto. Cuéntenos un poquito sobre ello. Bueno, desde el inicio de este gobierno nosotros iniciamos conversaciones con el sector privado, buscando la forma de generar las condiciones necesarias, la seguridad jurídica y las condiciones necesarias en el país para poder incrementar la inversión privada, la cual había estado totalmente deprimida en los años anteriores. Vino la pandemia y hubiera pensado todo el mundo de que esto iba a generar un paro en las inversiones privadas. Sin embargo, nosotros para el 2020 habíamos proyectado inversiones privadas por 1.650 millones de dólares y se ejecutaron 1.420 millones de dólares. Esto significa que aún en medio de la pandemia, en medio de los cierres, en medio de todos los problemas que la misma pudo provocar, nosotros, el país y los inversionistas lograron ejecutar más del 90% de la inversión proyectada. Para el año 2021, la proyección es de 2.450 millones de inversión privada, y para el año 2022 tenemos 2.480 millones proyectados. Y esto es interesante porque ni aún en los gobiernos de Arena hubo inversiones de estas magnitudes. Y si nosotros nos damos cuenta, muchos de los inversionistas fuertes en El Salvador en los últimos 15, 20 años empezaron a generar sus inversiones fuera de El Salvador y ahora están regresando a invertir en el país. Eso quiere decir que realmente El Salvador representa una claridad en sus políticas económicas que les da la certeza para poder invertir en El Salvador y poder, obviamente, ganar dinero. Claro. Tenemos que estar claros que nadie invierte y nadie trabaja solo para estar cansado. Y para perder. Correcto. Invierte para ganar. ¿Existe una buena relación con el sector privado entonces? Nosotros tenemos una excelente relación con los empresarios y con el sector privado en general. Por eso es que hoy podemos decir que somos uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Somos el cuarto país en América en vacunación. Estamos solamente después de Canadá, Chile y Uruguay. Y podemos decir que hemos logrado evitar millones de muertes en nuestro país. Nosotros empezamos a negociar vacunas en el mes de julio del año 2020. No pudimos tenerlas todas en el momento que hubiéramos querido, precisamente porque no habían sido autorizadas por un lado, pero por otro lado también porque se exigía por parte de algunas farmacéuticas tener una ley que los protegiera de cualquier daño colateral que pudieran generar las vacunas. Y una vez que ya tuvimos la ley, pues ya pudimos hacerlo con mucha más libertad. Este es un punto importante dentro de ese ítem de inversiones públicas, que son las que facilitan también o incentivan sectores importantes, rubros importantes en nuestro país, el tema de la inversión pública. Por supuesto. ¿Cómo está la negociación? En primer término, es importante entender que el trabajo con el fondo y con las demás multilaterales no es únicamente un tema financiero. Okay. Es un tema de acompañamiento en todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. El país necesita el apoyo de estas multilaterales para poder tener la certeza de que lo que se estamos haciendo en materia económica y fiscal va a dar los resultados que esperamos en el corto, mediano y largo plazo. Las negociaciones con el fondo, las conversaciones con el fondo van por muy buen camino, vamos avanzando a pasos agigantados. Obviamente, nosotros tenemos que entender que en medio de una pandemia hay cosas que son prioridad para un país y que después de haber logrado contener los brotes de la pandemia en El Salvador, después de haber tenido nuestra economía abierta gracias al buen manejo que hemos dado a la pandemia,
Esto nos está permitiendo tener este crecimiento y obviamente en la medida en que hay mayores crecimientos, las reglas para hacer las negociaciones van cambiando. Nosotros tenemos una excelente relación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Unión Europea, para poder trabajar juntos para un futuro. El tipo de condiciones que estos organismos en algún momento no se ha puesto en, digamos, en tela de riesgo a partir de todos estos cambios que se han experimentado en materia política, en materia de seguridad jurídica, don Miguel. Bueno, primero que nada tenemos que entender que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de seguridad jurídica. Si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado. Sí, pues, Corte Suprema de Justicia. Esto no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos. Primero que nada hay que entender eso. Segundo, hay que entender que estos son potestades propias de la Asamblea Legislativa en las cuales el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia y que por último ellos vieron la necesidad de hacerlo precisamente pensando en el respeto al artículo 1 de la Constitución. A ver, esto del Fondo Monetario implica tener acceso a fondos. ¿Cuáles son los fondos o préstamos que están, desde luego, sobre la mesa esperando el aval respectivo para poder ser inyectable? En el país tenemos proyectos estratégicos que se están desarrollando. Vemos el tema de la inversión que se hace, por ejemplo, en carreteras. Tenemos ese gran problema en el sector de los chorros y que ya se ha proyectado el diseño de solución para esa área, entre otros aspectos Surcity y entre otros que están en el oriente del país. Ninguno de esos proyectos depende de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen más bien un final como que tiene que ver con la estabilización fiscal del país y el ordenamiento fiscal del país. El caso de la planta potabilizadora ex Las Pavas, hoy Torogós. Esta es una planta que debió de haberse mejorado en el año 2000, en el año 2010, en el año 2015 se aprobaron todo el proyecto para renovar la planta de Las Pavas. Terminó el año 2018, llegó el junio del 2019 y la planta estaba en iguales condiciones. Que por cierto fue inaugurada anoche, ¿verdad? Exactamente, anoche fue, digamos que inaugurada la actualización de la planta, la modernización de la planta y la puesta en marcha de nuevos equipos. Es importante entender algo. Si nosotros vemos cómo sucedió con Las Pavas, cómo sucedió, por ejemplo, con el Chaparral, hoy 3 de febrero, Las Pavas, hoy Torogós, donde estaba totalmente destruido, o sea, esos motores que podemos ver ahorita estaban oxidados, destruidos, los filtros no servían, o sea, era una aberración pensar en que nuestra población iba a tomar agua potable de esa planta. Hoy, modernizada, actualizada, puesta en marcha con la mejor tecnología traída de Francia, los mejores equipos, que tienen que seguirse manteniendo. O sea, no es solo, vaya, ya la tenemos, hoy esperemos nosotros 30 años a que esté igual como estaba. No, hay que seguirle dando mantenimiento y actualizaciones para que siempre esta planta pueda darle a nuestra población lo mejor de lo mejor en agua potable. Don Miguel, ¿cómo desde la Secretaría que usted preside se está viendo este efecto per se que está generando el tema de la pandemia del COVID relacionado precisamente con los problemas de abastecimiento en el comercio internacional? Por cierto, el día de ayer tenía este tema con unos exportadores y unos especialistas y hablábamos precisamente que países como los nuestros deberían de estarse preparando precisamente para poder tener menos impacto con relación a esto que se le ha llamado como la crisis de los contenedores, ¿verdad? ¿Qué piensa al respecto? No se le ha llamado la crisis de los contenedores. Se llama así. Es la crisis de los contenedores. Cuénteme un poco. Lo que pasa, Ernesto, es lo siguiente. Esto es algo en lo cual nosotros no podemos incidir. Tiene que ver, unos han querido echarle la culpa a los precios del petróleo. Los precios del petróleo han estado en estos niveles que están ahora y nunca los fletes han costado lo que cuestan ahora.
El problema es que no hay suficientes contenedores para generar el abastecimiento que el mundo necesita. Parte del problema es que China exporta pero no importa nada. Entonces los contenedores salen de China y tienen que regresar vacíos a China para volverse a llenar y volverlos a exportar. Esto implica obviamente un doble flete, en muchos de los casos pues. Todos sabemos que los contenedores, muchos no son ni siquiera de las navieras, sino que son empresas dueñas de los contenedores y que los mueven de un país a otro y que circulan estos contenedores. Cuando dejan de circular, empieza a generarse este exceso en el precio. Los fletes a Estados Unidos no han tenido grandes variaciones porque los flujos son constantes, van y vienen, y los precios inter-Centroamérica tampoco han sufrido grandes cambios. Si bien es cierto, vuelvo y repito, el precio del petróleo sí nos afecta localmente en Centroamérica, digamos, porque ha subido sustancialmente el precio de los combustibles, pero es algo con lo que podemos trabajar. El tema de los combustibles también es otro de las, llamemos, nubes grises que se ven en este escenario. Ya en su momento usted lo mencionaba. Es algo que está obviamente fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Pero sin duda alguna se necesita de tener un escudo protector para paliar un poco los impactos que esto pueda tener. Sumado al tema de la crisis de los contenedores, como bien usted lo recalcaba. Ernesto, nosotros tenemos que entender algo. Los empresarios tienen una miopía, le llamo yo, en algún sentido. Ellos hablan siempre del libre mercado, es lo que no les afecta a ellos. Ellos ahora quieren que nosotros podamos poner subsidios al combustible, pero se quejan del subsidio a la energía y del subsidio al agua, de aquellos que no tienen capacidad, y al gas, de aquellos que no tienen capacidad verdadera para pagarlo. Entonces, no podemos estar trabajar en una economía de subsidios. Con excepciones. Tenemos que hacerlo en base a excepciones y hacerlo en base a un análisis real de lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que entender algo. El precio del combustible en El Salvador es el segundo más barato de Centroamérica. No somos el más caro. Ellos hablan de incrementar los fretes, don Raúl. Sí, pues van a tener que incrementarlos, es lógico, tienen que incrementarlos. Pero no es culpa del gobierno. Sí, porque es un actor privado del mercado. Por supuesto. Lo que no pueden hacer es incrementarlo más allá, porque van a venir los hondureños, van a venir y se les van a meter en el mercado nacional porque van a poder dar precios más bajos. Sí. O sea, si nosotros fuéramos el precio más alto en combustible, claro, tendríamos que ver cómo estudiamos bajar, pero no somos el más caro, somos el segundo. Don Miguel, confieso que me quedé con el sabor a seguir hablando de estos temas que son obviamente vitales. Voy a aprovechar, generar el compromiso para que más adelante lo tengamos de nuevo. Después de 2 años es la primera vez que lo tengo acá con nosotros y creo que ha sido muy oportuno conocer desde su punto de vista este escenario económico por el cual se mueve el país ahora. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y muchas gracias a los telespectadores por su tiempo. Muchas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.